que es una consultora tecnológica a la que pertenecemos. Aparte de los servicios de consultoría que seguramente ya conocéis, además ofrecemos otros servicios como puede ser la gestión del talento, servicios y sistemas de IT, soluciones de negocio, IoT, data e inteligencia artificial y soluciones en marketing y comunicación. ¿De acuerdo? Os invito a visitar la página web donde tenéis más información. Y bueno, voy a pasar ya a presentaros el webinar de hoy, que como sabéis trata sobre las novedades en normas de seguridad alimentaria que se han producido durante este año 2023. Me voy a presentar inicialmente. Soy Blanca Roche, soy consultora senior en seguridad alimentaria y bueno, pues llevo 15 años trabajando en Qualitas, en el sector alimentario principalmente y en otros sectores también, de calidad, medio ambiente, pero principalmente en alimentario. Vamos a pasar ya a tratar la temática de hoy, de este webinar, y tiene 3 partes, como podéis ver en pantalla. Vamos a hablar sobre los cambios en la norma IFS Global Markets, los cambios en la norma IFS Food y los cambios en la norma FSSC 22000. En primer lugar, vamos a hablar de la norma Global Markets. Os la quiero contextualizar un poco porque es quizá de las 3 normas la menos conocida. Esta norma no está acreditada y se trata de un paso previo que ofrece IFS para las organizaciones de la cadena alimentaria para que en un plazo determinado de tiempo a establecer con su cliente lleguen a certificarse de la IFS Food. Es una norma bastante más sencilla que la IFS Food, si bien sigue los estándares y permite una aproximación gradual al cumplimiento de requisitos legales y normativos de seguridad alimentaria hasta alcanzar el nivel de IFS Food. Está igualmente que IFS Food basada en el riesgo, en la seguridad del producto y en la mejora continua de los procesos, ¿de acuerdo? De tal manera que intenta sentar una relación de confianza con los clientes. En muchos casos, pues no se inicia con una IFS Food de muchas organizaciones, dada su complejidad, y se pasa previamente por la IFS Global Market. Vale, la estructura del programa IFS Global Market, como os decía, es un programa que va por pasos, en el que se va poco a poco en los niveles que tiene la norma se va implementando y se va gestionando y manteniendo los procesos de seguridad alimentaria y consta, como os decía, de 2 niveles, un nivel básico y un nivel intermedio. Tiene la ventaja de que tiene una serie es flexible en plazos y en objetivos y que se adapta a todo tipo de empresas. Si bien está enfocada principalmente pues, a empresas que se inician en la seguridad alimentaria con quizá pues, infraestructuras más antiguas o de complejidad pero de tamaño pequeño que les cuesta abordar estos requisitos de seguridad alimentaria. Entonces es una manera fácil y sencilla de ir alcanzando estos requisitos. Como os decía, había 2 niveles, el nivel básico y el nivel intermedio y finalmente el objetivo es alcanzar la IFS Food. El nivel básico supone el 45% de los requisitos de la IFS Food, ¿de acuerdo? Y se puede certificar una empresa en la modalidad de básico solo o de básico más APPCC para poder aprobar, digamos, esta primera auditoría del nivel básico. Se requiere el cumplimiento del 75% de los requisitos de ese nivel básico. Normalmente se da un plazo de 1 año con los clientes para poder abordar este primer nivel. Después está el nivel intermedio, que supone el 75% ya de los requisitos de IFS Food. Igualmente supone un 75% de cumplimiento de lo que es el nivel básico de la IFS Global Market y del 75% de los requisitos de nivel intermedio. También se da un plazo de 1 año para adecuarse para que al tercer año se consiga la IFS Food. Ya sabéis que la IFS Food, pues para aprobarla se necesita el 75% del cumplimiento de los requisitos. Ya sabéis que, bueno, como veis, justamente el nivel intermedio, digamos que finaliza con el inicio del
de los requisitos del 75% en adelante de los requisitos de IFS Food, y tiene dos niveles a su vez la IFS Food, como sabéis, el nivel básico, el normal, que es con una puntuación entre el 75 y el 95%, y el nivel superior, que son las de más de 75% de cumplimiento de requisitos. ¿Vale? Y por eso pone que una certificación en 3 años, ¿vale? Estableciendo como un periodo de 3 años hasta alcanzar este último paso en la IFS Global Markets. ¿Qué novedades tiene la IFS Global Markets? Bueno, en primer lugar, entró en vigor el 1 de julio de 2023. Incorporó la posibilidad de realizar auditorías no anunciadas de manera voluntaria en el nivel intermedio para mejorar la mejora continua de los procesos de la organización, la transparencia y el cumplimiento de los requisitos del cliente. También cambió su estructura y además mucho. Pasó de una estructura independiente de la IFS Food a estar totalmente alineada con los puntos de la nueva IFS Food, ¿vale? De esta manera pues, se adapta a todas las normativas de seguridad alimentaria. Está basada igualmente que la IFS Food en la evaluación de riesgos, y sí que es cierto que hay una documentación más detallada de los requisitos. Incluso pues hay el establecimiento de qué es lo que se te va a pedir en cada uno de los requisitos, qué es lo que se le va a pedir a la organización, ¿de acuerdo? Porque pues está muy enfocada a empresas de un nivel muy básico y que nunca han implementado nada, ¿vale? Entonces, para que resulte mucho más sencillo y asequible. Incorpora esta nueva versión 15 nuevos requisitos, ¿vale? Se adaptan y se dividen esos requisitos en los niveles intermedio y básico, ¿vale? Y como os decía antes, hay una mayor concreción y un mayor desarrollo de los requisitos para que sea mucho más fácil de entender y de implantar. Vamos ya, si queréis, a ver cuáles son esos nuevos requisitos, ¿vale? En primer lugar, bueno, os indico el punto de la norma al que aplica y además os especifico aquí si pertenece al nivel básico o al nivel intermedio. Como veis, el primer punto que se modifica se trata de el punto 113 perteneciente al nivel básico, ¿vale? Entonces, lo que nos pide este punto es que se facilite información a las entidades de certificación sobre los cambios que pueden afectar a la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos. Se refiere que se informe de situaciones especiales, no solo de un cambio de ubicación o un cambio de entidad jurídica, que viene a ser lo normal, sino de situaciones específicas como una retirada de producto o una situación de fraude, este tipo de cosas, ¿vale? O una visita de la autoridad competente que haya terminado en algún tipo de sanción, por ejemplo, ¿vale? Entonces hay que avisar al organismo de certificación de esta situación. El siguiente punto es el punto 117, que pertenece al nivel intermedio y que está relacionado con la actualización de requisitos legales y requisitos de buenas prácticas en materia de seguridad alimentaria y de calidad del producto. El punto 118, también perteneciente al nivel intermedio, como ya os podéis imaginar, pues determina los requisitos para implementar y desarrollar la cultura de seguridad alimentaria en la organización y establece requisitos relacionados con el compromiso, con la sensibilización, con la comunicación, ¿vale? Lo que son los requisitos de cultura de seguridad alimentaria para ese establecimiento. El siguiente punto, ya relacionado con el punto de APPCC, con el sistema APPCC, es el punto 2.1.2.3, que pertenece al nivel básico y está relacionado con la accesibilidad de los registros y los documentos, ¿vale? Para que se conserven en un lugar seguro y accesible. El siguiente punto que se modifica es el punto 3, el punto de gestión de recursos, ¿vale?
es el punto 348, pertenece al nivel básico y habla sobre las instalaciones de limpieza y desinfección de zapatos y prendas de protección, ¿vale? Entonces, habla de cómo estas organizaciones pues tienen que establecer si requieren utilizar y disponer de este tipo de instalaciones, ¿vale? El siguiente punto, la siguiente novedad sería el punto 413, perteneciente al nivel básico. En este caso, está relacionado con el enfoque al cliente y el acuerdo contractual. Entonces, lo que nos piden es que, de acuerdo con los requisitos del cliente, pues la dirección o la persona que corresponda informe a los clientes lo antes posible cuando la organización se vea afectada por una situación en la que la legalidad del producto se vea comprometida, ¿vale? La legalidad o la seguridad del producto se vean comprometidas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos porque tenemos más cambios relacionados con el punto 4. El 4215, que recoge esta información a las entidades de certificación sobre cambios que afecten a la empresa para cumplir con los requisitos, es lo que hemos comentado inicialmente, que cualquier situación de fraude o cualquier situación de retirada o recuperación de producto que pueda afectar a lo que es la seguridad alimentaria, pues que hay que informar a las entidades de certificación, ¿de acuerdo? Luego tenemos los cambios relacionados con el desarrollo de producto, ¿vale? Entonces son los puntos 431 y 432 pertenecientes a nivel básico. Entonces, en este punto, lo que nos pide la norma es que tengamos implantado y mantenido un proceso para garantizar que el etiquetado cumpla con los requisitos legales en el país de destino, ¿vale? Y con los requisitos del cliente, ¿de acuerdo? Y además, en el punto 432 nos pide que realicemos ensayos de vida útil basados en análisis microbiológicos, en análisis químicos, organolépticos, ¿vale? Y que tengamos en cuenta pues, la formulación del producto, su envasado, su fabricación y condiciones que hayamos declarado a lo mejor del producto, pues libre de alérgenos o libre de OGMs, ¿de acuerdo? Y que tengamos evidencias pues, del cumplimiento de estos ensayos de vida útil y que cumplan además los requisitos legales y del cliente. Luego en el 453, perteneciente al nivel intermedio, que está relacionado con el envasado de los productos, pues nos pide que en base al riesgo y al uso esperado, los parámetros claves de los materiales de envasado que se definan en unas especificaciones detalladas que cumplan con la legislación vigente, ¿vale? O con la legislación o con los requisitos que nos exige el cliente o con los peligros y riesgos que aplique, ¿de acuerdo? Sobre todo va enfocado pues, a que estos materiales de envasado pues, cumplan con los requisitos establecidos, ¿de acuerdo? Para que no sean no se produzca una migración, una contaminación cruzada del alimento, ¿de acuerdo? En el 496, que está relacionado con las infraestructuras, pues es un punto en el que nos piden que las cortinas plásticas que hay en muchas organizaciones, pues que estén limpias y en buen estado, ¿vale? Se incorpora porque antes no se incorporaba este requisito, solo se hablaba de puertas y ya está. Y pertenece al nivel básico. Luego, en el punto de vigilancia y control de plagas, al que pertenece el 4135, que es también de nivel básico, pues nos pide que se vigile la eficacia de las medidas de control de plagas, ¿vale? Que haya un análisis de tendencia, que se revise ese análisis de tendencias para establecer pues, acciones adecuadas de mejora de nuestro programa de prevención de plagas y que tengamos evidencia de todo esto, registros de todo esto. El siguiente punto, el 5.1.1,
relacionado con el nivel intermedio, pues es un punto que nos habla de las inspecciones en fábrica que se realizan en los locales de almacenamiento y en los locales de producción, también en la parte exterior, y que se realizan también del control del proceso, de la protección del producto, de la higiene del proceso y del personal y del control de los cuerpos extraños. Bueno, pues lo que nos pide es que estas inspecciones planificadas que se realicen en base a una evaluación de riesgos y que se establezca esta frecuencia en base a una evaluación de riesgos. Continuamos, ya nos queda un poquito menos. Los puntos 5.4 que están asociados al control de cantidades, ¿vale? Pues nos pide la norma que tengamos unos criterios de cumplimiento de peso y que la frecuencia de la metodología cumpla los requisitos legales del país de destino, ¿vale? Y además que cumpla las especificaciones del cliente si las hubiera. Y el punto 5.4.2, también relacionado con el control de peso y el control de cantidades, pues nos pide que las comprobaciones del control de peso y cantidades estén implantadas, que se registre, que haya un plan de muestreo en el que establezcamos pues, la frecuencia, ¿vale? De manera representativa del lote que estamos fabricando y que los resultados de estas comprobaciones pues, cumplan los criterios definidos para poder ir pues para ser liberados, para poder ir al cliente tanto nacional, con los requisitos que aplican en España, como a nivel europeo, con requisitos que aplican a nivel Europa, que son similares a los de España, y por último, pues si es fuera de la Unión Europea, pues con los requisitos del lugar de destino, ¿de acuerdo? Como cambios de la norma Global Market, pues no, lo principal lo hemos comentado. Vamos a pasar a los cambios de la norma IFS Food en la versión 8. Estos cambios vienen motivados principalmente por la necesidad de alineación con el nuevo códex que se publicó en 2020. También van enfocados a la reducción de burocracia para las entidades de certificación. Hay bastantes cambios relacionados con las entidades de certificación y con los auditores, ¿vale? Las auditorías, y también con todas las consideraciones y comentarios que se realizaron a la versión 7 por las diferentes partes interesadas. En general, deciros que solo hay 4 nuevos requisitos, pero que se han reducido el número de requisitos, pasando de 237 a 232. Es decir, que muchos de ellos se han reorganizado de tal manera que tienen más contenido, algunos de ellos. Y también se ha reducido el número de capítulos. El capítulo 6, si recordáis, de Food Defense, ha desaparecido y se incorpora dentro del punto 4. ¿De acuerdo? Porque tenía muy poquita entidad. Luego tenemos que vuelve la puntuación B, que se había retirado en la versión anterior, la versión 7, y vuelve a tener 15 puntos para las desviaciones de requisitos regulares. Cuando se trata de un requisito KO, vale 0 puntos. O sea, cualquier desviación en un KO ya son 0 puntos. Y se elimina la posibilidad de que tenga, evidentemente, una puntuación COD. ¿De acuerdo? Bueno, tiene una puntuación de un KO separa la auditoría, ¿de acuerdo? ¿Qué otros cambios ha habido? Pues, o qué novedades tiene la norma IFS V8, pues que fue publicada en abril del 23, que es voluntaria desde el 1 de octubre de 2023. Esta certificación obligatoria en auditorías no anunciadas desde el 1 de octubre de 2023. Esto quiere decir que en aquellas que tienen el plazo de auditoría no anunciada dentro del periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, pues para ellas es obligatorio la certificación con la versión 8 y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2024, ¿vale? Para todas las organizaciones. Las auditorías no anunciadas, pues bueno, hay matices, más concreción, pues que se llevan una vez cada 3 años, hay una ventana de 16 semanas en las que se pueden realizar, hay 10 días de bloqueo,
además de 10 días de los días de no producción y los días festivos que se unen a estos 10 días de bloqueo. Ha quedado mucho más explicado todo esto en la norma. Y el bloqueo se puede realizar en 3 periodos, ¿vale? Puede ser un 4-4-2 o puede ser un 3-3-4. Todo lo que sea en 3 periodos se permite, ¿vale? Y como novedad se añade una estrella al certificado cuando paséis o cuando la organización pase una auditoría no anunciada. El tiempo de auditoría, bueno, pues con novedad de esto, no de la nueva versión, pero sí que hay una herramienta en la página web de IFS en el que podéis calcular vuestro tiempo de auditoría. Como duración mínima, ya sabéis que es 2 días, 50% en planta y 50% documental, pero sí que existe una posible reducción en el caso muy sencillo posible, en el que, yo qué sé, pues un envasado de algún producto, pues manzanas o yo qué sé, alguna fruta, alguna hortaliza, ¿de acuerdo? Pues podría darse el caso que se pudiera reducir, ¿vale? Las jornadas de auditoría se concreta, y esto sí que es un cambio, pueden ser entre 8 y 10 horas, ¿vale? No siendo posible más de 10 horas. No se contabiliza el descanso de comer, ¿vale? Y luego las horas de preparación del informe, pues también se han concretado y se han establecido pues un ratio en función de las horas de auditoría. Bueno, esto afecta sobre todo a los auditores, evidentemente. ¿Qué más tenemos como novedades? Vale, los objetivos, bueno, han cambiado un poco el enfoque de los objetivos de la norma, que pues pasan a ser ahora seguridad alimentaria, calidad de producto, legalidad, autenticidad y requisitos de cliente, ¿vale? Como novedad. A la hora del vocabulario que utilizan, establecen diferencias entre documentado, que es todo lo que está registrado y está por escrito en un procedimiento o en una instrucción o en un documento el que vosotros establezcáis, implementado, que quiere decir que está implantado y que se ha llevado a cabo, y por último mantenido, que significa que está actualizado, ¿vale? Que pues si toca una revisión anual, pues que esa revisión se ha hecho. Por ejemplo, también el vocabulario como anual significa exactamente cada 12 meses. Y luego hace menciones especiales en determinados requisitos de entre 12 y 15 meses, ¿vale? Como por ejemplo, pues las auditorías internas, por ejemplo, el informe de revisión por la dirección, pues son determinados requisitos que se les da una posibilidad de que sean entre 12 y 15 meses. Si bien cuando pase de los 12 meses y se alarguen hasta los 15, hay que justificar por qué ha sido. Y luego está el vocabulario, la palabra voluntario y obligatorio. Cuando habla de voluntario, dirá, por ejemplo, en la norma. Sin embargo, cuando habla de obligatorio, dirá como mínimo, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de implementar los cambios. Los 4 nuevos requisitos, ya sé que no son muchos, pero son los siguientes. En primer lugar, la validación de la PPCC en el punto 2.3.11.4, esto viene del Códex, la validación es previa al establecimiento de la PPCC o a evaluación de riesgos de la PPCC, ¿de acuerdo? Hay que validar pues, o tener en cuenta a la hora de realizar ese APPCC una serie de criterios técnicos, científicos y que están en la bibliografía científica y técnica para establecer nuestro APPCC y esos puntos de control, esos puntos de control críticos, sus límites, sus acciones correctivas y demás. Luego se añade el punto 4.12.3 sobre el control de productos químicos. Esto es algo que ya estaba un poco, pero estaba metido con los productos de limpieza, pero como novedad se establece un punto específico para cualquier producto químico que se utilice en la organización, como bueno, pues puede ser los productos de mantenimiento o
yo qué sé, todos los productos, pues tintas y demás que se puedan utilizar en la organización, ¿vale? Pues habla pues, sobre su mantenimiento, almacenamiento y demás. Luego, los criterios ambientales basados en el riesgo, ¿de acuerdo? Que está principalmente, se amplían este punto 562, este control ambiental, ¿vale? Para que no se reduzca solamente a un control de ambiente y ya está, un control de superficies, ¿vale? Se amplía, lo explicaremos luego un poquito más. Y luego el 511.2, en el que establece la diferencia entre lo que son correcciones de las no conformidades y lo que son acciones correctivas, ¿vale? Habla de que hay que establecer correcciones, es decir, acciones inmediatas, si bien estas no tienen por qué eliminar la causa raíz, y las acciones correctivas que se reservan para el análisis de causas y la eliminación de las causas raíz, ¿vale? A continuación, bueno, pues hay también en la norma cambios en puntos ya existentes, pero que os voy a resumir así principales cambios que pueden ser un poco más significativos. Tema de cultura, el cambio es bastante grande, si bien el requisito ya estaba, pero lo amplía y lo detalla mucho más. ¿De acuerdo? El plan de cultura pues habla de que hay que establecer un objetivo anual, que hay que revisarlo todos los años, que tenemos que tener una serie de acciones dentro de nuestro plan de cultura. Nosotros ya hemos hecho otros webinars relacionados con cultura y si los habéis asistido a ellos, pues bueno, ahí hemos explicado y estos planes de cultura que nosotros planteamos se alinean con lo que nos pide la norma, ¿vale? Nos pide comunicación de políticas y responsabilidades de seguridad alimentaria, formación, retroalimentación y medición del rendimiento. En relación con el APPCC, la higiene del local, los manipuladores y demás, pues se da este enfoque al Codex. Se hace mucho más hincapié en los puntos de control porque ya no vale simplemente con citarlos, sino que ya se pide casi una equiparación con los puntos de control crítico en cuanto al establecimiento de la vigilancia, los límites, las acciones correctivas, ¿vale? Y también nos pide en la higiene del personal revisiones trimestrales, ¿vale? Por ejemplo, de higiene del personal. Nos pide evaluaciones de riesgos en el lavado de ropa y en lavado de manos, ¿vale? Y entonces, pues nos pide una serie de requisitos de higiene mucho más concretos y específicos. Y en cuanto a lo que es el proceso productivo, pues nos pide trazabilidad de todos los envases que tienen información legal, ¿vale? También se es un poquito más exigente con el tema de auditorías internas y las evaluaciones de riesgos y lo que os comentaba del control ambiental por zonas, que no vale ya con un control de ambiente, sino que lo que se pide es que se diferencie entre zonas en contacto con el alimento o zonas alejadas del alimento o zonas intermedias también, depende de la tipología de empresa, pues puede ser necesario diferenciar 2 o 3 zonas, ¿vale? Y establecer una serie de analíticas y unas frecuencias diferentes para cada una de estas zonas. Bueno, pues hemos terminado ya con la norma IFS y pasamos a los cambios de la norma FSSC 22000, la versión 6. Este esquema de certificación está basado como ya sabéis, en la norma ISO 22000. También está basado en los programas de prerequisitos específicos de cada sector. Son las normas técnicas ISO-TS 22002, que por ejemplo pues he puesto aquí las dos más importantes, que sería la fabricación de alimentos, que es la ISO-TS 22002-1, y para la fabricación de envases la guión 4. Y por último se basa en los requisitos adicionales de la FSSC 22000. Deciros que como novedades se han eliminado del esquema general los requisitos aplicables a las entidades de certificación y esto supone pues una serie de requisitos dentro del esquema general, pero también 4 anexos que había relacionado con las entidades de certificación.
y también ha habido cambios en los alcances de la norma, ¿vale? Armonizados con los cambios que ya hubo en la ISO 22000 del año 2022. Como ya sabéis, pues la norma FSSC 22000 aplica a multitud de alcances, ¿vale? Bueno, ¿qué cambios se han producido principalmente en la norma, en este esquema? Pues de nuevo, estos cambios de comunicación a las entidades de certificación, que es parecido a lo que pasaba en IFSV 8, pues que además de pues, cambios en el emplazamiento, cambios de la entidad legal, pues a lo mejor terremotos y desastres naturales, que ya lo incluía la FSSC 22000, pues también hay que comunicar las retiradas en 3 días. Antes había que comunicar las recuperaciones, pues ahora se han añadido las retiradas, y también cuando tengamos sanciones de la autoridad sanitaria o actividades fraudulentas, mala praxis, corrupción, etcétera, ¿vale? Además, se introducen cambios relacionados con las auditorías y los auditores, ¿de acuerdo? Las auditorías de seguimiento, por ejemplo, puntualizan que no pueden exceder los 12 meses, y las de recertificación hay que hacerlas 3 meses antes de la caducidad del certificado. También sobre las jornadas de auditoría, de nuevo, son entre 8 y 10 horas como máximo, y el 50% también en planta. Relacionado también con las auditorías, pues las no conformidades mayores por incumplimiento legal o de requisitos de calidad amplían el plazo de las acciones correctivas a 6 meses, y las no conformidades críticas por incumplimiento legal que afecten a la seguridad alimentaria también. Luego, los registros hay que firmar una serie de registros de asistencia en las auditorías, de entrada, de salida, del descanso. También habrá que firmar unas declaraciones de integridad, de ausencia de conflictos de intereses, ética y de integridad de seguridad y salvaguarda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y también han cambiado los requisitos de formación de los auditores. Esta norma entrará en vigor el 1 de abril de 2024. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues aún tenemos tiempo para la adaptación. ¿Cuáles son los cambios principales en esta norma? Bueno, pues en la gestión de servicios y material comprado, en lo que son la categoría de envases alimentarios, ¿vale? Para esta categoría se incluyen requisitos relacionados con el uso de los envases reciclados, introduciendo pues todas estas novedades legislativas que ha incorporado, por ejemplo, la Unión Europea y, por tanto, España en su legislación. También se han incorporado cambios relacionados con el etiquetado y material impreso, ya que se pide una evidencia de la validación y sistema de verificación de las declaraciones que hagamos, pues declaraciones relacionadas con no alérgenos, con declaraciones nutricionales, pues de bajo valor energético o de la cadena de custodia, este tipo de declaraciones. Y además también se introduce o se puntualiza que debemos cumplir con los requisitos legales y de clientes, sobre todo aquellos que sean clientes de fuera de la Unión Europea, el país de destino, ¿de acuerdo? Luego, en la categoría F2 de lo que son brokers, se introduce un requisito relacionado con Food Defense y Food Fraud para que los proveedores de estos brokers dispongan de planes de Food Defense y de Food Fraud. En el tema de gestión de alérgenos, bueno, pues ya es un requisito que aplica a todas las organizaciones. Nos pide que establezcamos unas medidas de control validadas y verificadas, tener evidencia de estas medidas de control y establecer una frecuencia de estas medidas de control basada en el riesgo. En relación al etiquetado precautorio, solo se podrá usar cuando la evaluación del riesgo identifique que hay un riesgo de contaminación cruzada.
Sin embargo, pues su uso no exime a las organizaciones de implementar medidas de control necesarias para minimizar este riesgo, ¿de acuerdo? Quiero decir que lo pongamos o no, tenemos que establecer medidas de minimización del riesgo. Y además exige que todo el personal reciba formación en alérgenos, ¿vale? Y luego, pues las personas que requieran una formación más específica también, ¿vale? Y que este plan de formación deberá ser revisado como mínimo anualmente. Y luego, cuando haya un incidente relacionado con pues una crisis alimentaria o una alerta alimentaria relacionada con alérgenos, también tenemos que modificar nuestro plan de gestión de alérgenos. Relacionado con el monitoreo ambiental, se amplía la categoría de frutas y hortalizas del manejo previo en el procesado de productos vegetales, en esa fase, que es la categoría B3, y en el programa de control ambiental, pues que debe ser revisado al menos anualmente o cuando haya cambios, ¿vale? Relacionados pues, con nuevos requisitos legales, cuando haya resultados negativos, de pues, que ya se ha producido algún problema, ¿vale? O cuando se haya detectado algún tipo de microorganismo también podría ser, ¿vale? O haya una retirada, una recuperación de producto, pues bueno, tenemos que modificar nuestro plan de control ambiental. Y por último, cultura, que nos pide un plan documentado con objetivos claramente definidos que garanticen esa mejora continua en la cultura de seguridad alimentaria, ¿vale? Y de la calidad de nuestro producto. Incluyen, parecido a la IFS, pues la comunicación, ese feedback de los empleados, la formación, el desempeño, ¿vale? Este tipo de cosas. Luego tenemos, en relación al control de calidad, nos pide que establezcamos una política y unos objetivos de calidad, que haya un análisis y evaluación de los resultados de control de calidad en el informe de revisión por la dirección, que tengamos unos procedimientos de control de calidad y cuando en ese control de calidad haya equipos de medida, pues que los calibremos y los verifiquemos. Y que establezcamos cuando haya un cambio de producto, un cambio de línea, ¿vale? Que establezcamos unos requisitos de puesta en marcha, ¿vale? Sobre todo hace hincapié en el control de los envases y las etiquetas cuando se cambia de producto o de línea. En relación al almacenamiento y transporte, pues introduce requisitos relacionados con los camiones cisterna y su limpieza, las mangueras y demás. Y en cuanto al control de la contaminación cruzada, se centra sobre todo en los cuerpos extraños, ¿de acuerdo? Y en la evaluación del riesgo para determinar la necesidad de utilizar un equipo que detecte cuerpos extraños, ¿vale? Si indica que no es necesario, pues tendrá que haber una justificación documentada y tendrá que haber un documento, o sea, un procedimiento documentado para la gestión y el uso de esos equipos que nos controlan los cuerpos extraños. Y bueno, básicamente esto, ¿de acuerdo? A continuación, más cambios. En relación al diseño y desarrollo, pues nos piden que realicemos ensayos de vida útil basado en los riesgos, ¿vale? Y que tengamos instrucciones validadas para los alimentos listos para cocinar. En cuanto a la gestión de equipos, de los equipos, aplica a todas las categorías, salvo a los brokers, que son la categoría F2, evidentemente. Y lo que nos pide es que tengamos unas especificaciones de compra documentadas para los nuevos equipos, pues el diseño higiénico, la documentación que tienen que aportar, qué tipo de superficies deben de tener, este tipo de cosas. Y que tengamos también un proceso de gestión del cambio de equipos basado en el riesgo, ¿vale? Cuando compremos un nuevo equipo o modifiquemos uno, que todas esas modificaciones o esos cambios por un nuevo equipo los basemos en el riesgo.
¿de acuerdo? Con lo cual tendremos que tener una evaluación de riesgos. Introducen un nuevo requisito relacionado con la pérdida y desperdicio alimentario que aplica a todas las organizaciones y nos pide que establezcamos políticas y objetivos documentados y que controlemos las donaciones que hacemos para que no pongan en riesgo la salud y la seguridad de los usuarios que los consumen, y nos pide también prevención de la contaminación de los productos, subproductos que van a alimentación animal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estos serían los principales cambios. Creo que hay alguna pregunta por ahí. Sí, Eh, como os decía al principio, os disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis consultar a Blanca si ha quedado alguna duda. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, voy a sí, leer alguna de las preguntas que hay, Blanca, y el vale, resto te las pasaré para que les puedas contestar por email. Sí, vale, una persona perfecto. pregunta que si es posible comentar el punto 2.1, 2.3, donde se habla del archivo seguro de registros y documentos, que a qué se refiere exactamente. Hay mucha información digitalizada. ¿Tiene que ver con la seguridad del alojamiento de esta información en ordenadores servidores o sigue pensando en archivos de papel? No, bueno, a ver, depende de los archivos. En principio, la mayoría de los archivos, evidentemente, están del APPCC, pueden estar asociados, bueno, pueden ser digitales. Está pensando en todo tipo de archivos, porque si tenemos archivos también en papel, pues tenemos que asegurarnos que los archivos en papel, pues que se guarden de forma segura, ¿vale? Y que podamos acceder a ellos. Pero sería cualquier tipo de archivo. No sé si la preguntaba por ahí. Si es digital, pues lo típico, los servidores, las copias de seguridad, los antivirus, las claves de acceso. Y si son archivos en papel, en los que se registra, por ejemplo, unos controles en línea relacionados con un punto de control o un punto de control crítico, pues yo que sé, un chequeo de, eh, de fragmentables, por ejemplo, pues tendríamos que garantizar pues, que podemos consultarlos y que podemos y que están protegidos del deterioro, ¿vale? Simplemente eso, ¿de acuerdo? Pero Sí, especifica yo un creo que poco se más. refería a ambas, que si tenía que ver solo, o sea, que queda Sí, sí, contestada la pregunta, tiene que ambos, ver con exacto. ambas, Entonces un tanto poco digitalizados como en eso es. papel. Y Sí, ya porque una puede última, haber. sí, 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 dime. no, no, acaba Blanca, sí, sí. No, no, simplemente eso, que sí, que es para los dos. Concretar ya, efectivamente, para ambos. Y ya por último, una última pregunta. Otra persona pregunta si en las auditorías internas de IFS Food se puede seguir haciendo una al año. Vale, bueno, pues justamente este punto precisamente se concreta un poco más para que las organizaciones sean ya un poco más exigentes, ¿de acuerdo? Se da un pequeño pasito. El cambio de las auditorías viene para que realicemos una evaluación de riesgos, pero que hay puntos, digamos, muy significativos y muy relevantes, como puede ser un PCC o un PC, ¿vale? Un punto de control crítico, que no podemos estar ya pensando en hacerlo una vez al año. A lo mejor pues tendríamos que ir a 2 veces al año, lo cual no quiere decir, o sea, quiere decir que los puntos de control y puntos de control crítico, las auditorías internas, mientras se garantice la independencia del auditor, pues se pueden realizar por cualquier persona de la organización que tenga la formación adecuada en seguridad alimentaria y en auditorías y en la norma. Entonces, quiero decir que a lo mejor si son en planta, pues efectivamente puede ser interno quien la realice. Pero sí, se exige que un poquito más, ¿vale? Que seamos un poco más exigentes. Vale, pues muchas gracias, Blanca. Sí, el resto Sí, de preguntas, o si hubiese más a posteriori, os facilitaremos mañana por email, tanto la sí. grabación del webinar como la presentación y la dirección de correo de Blanca. Muchas gracias a todos. Nada, simplemente eso, recordaros la pequeña encuesta que os salta ahora, que por favor os animamos a completar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.